Gracias por asistir al coloquio. Esta vez tiene un colega estadístico y amigo, Francisco Torres, de la Universidad de Santiago. Va a presentar el tema Classification Clustering Microarray Data for Gene Functional Prediction using R. Antes que nada, gracias por recibirme, digamos, en el departamento y en esta universidad que no todos tenemos el privilegio de conocerla, menos mal, así que eso es bueno. Básicamente lo que les voy a presentar en esta charla es uno de los últimos trabajos que hemos hecho con mi colega Liliana. Ella es bióloga de pregrado y después hizo cursos de posgrado en estadística. Y ella es de la Universidad Nacional de Colombia, Departamento de Estadística específicamente, y además con una colega del Departamento de Matemática de la Universidad de Santiago, José Montaño. Que básicamente este es un trabajo en el cual resumimos muchos de los trabajos que ya hemos hecho, pero dándole un enfoque más bien aplicado e implementar, o sea, vía la implementación en el software R, básicamente. ¿Ya? Si se dan cuenta, la charla va a ser relativamente corta. Una introducción, los objetivos claramente, que básicamente el título ya lo dice todo. Voy a explicar más o menos con cuáles son las bases de datos con las que hemos trabajado con mayor relevancia, los métodos que hemos utilizado, los resultados de las aplicaciones, y finalmente voy a dar unos comentarios finales que tienen que ver también con el trabajo futuro que se pretende realizar, o que ya está en camino. A ver, todo esto comenzó con un encuentro en las conferencias internacionales de biometría. Ella, bióloga, bien conocía algunos métodos de clasificación. ¿Qué es lo que quería clasificar? Esa era como la inquietud. Como bióloga podía haber clasificado especies, podía haber clasificado características asociadas a dichas especies, podía haber clasificado un sinnúmero de potenciales características que ella quería, pero resulta que ella trabajaba en genómica, con datos genómicos específicamente. ¿Qué tipo de datos genómicos? Prácticamente no le daba énfasis a uno o a otro. De hecho, comenzamos trabajando con expresiones genómicas orientadas o obtenidas, mejor dicho, del genoma de monos, específicamente, y terminamos trabajando con plantas, como una variedad de aplicación bastante amplia. Entonces, ¿cuál era la idea? La idea era proponer métodos que me permitieran clasificar. Y eso es en el sentido de que desde el punto de vista genómico el interés es variado, pero hay tres principales focos usualmente, y uno de ellos es, además de la clasificación, el otro es básicamente encontrar diferencias en expresiones génicas comparando condiciones de un mismo genoma, por ejemplo. Pero si bien en algún momento se conversó el hecho de poder abordarlo, proponer quizás alguna metodología en esa vía, resultaba mucho más simple para nosotros en términos de conversación y de compatibilidad de áreas, el hecho de clasificar. Lo primero que había que hacer era entender qué tipo de información era la que disponía. Entonces me dijo, información tengo mucha. ¿Por qué razón? Porque muchas de las expresiones génicas que se han trabajado ya están disponibles en la mayoría en la web. De hecho, hay creo 2 páginas en particular que ya las voy a mencionar después, que son las que exigen que se suban en un repositorio cuando la gente publica, ¿ya? Entonces, nosotros no íbamos a hacer experimentos nuevos, sino que básicamente trabajar sobre experimentos ya realizados. Entonces, el objetivo de nosotros era proponer metodologías más que realizar estudios experimentales.
ese botón y se cierra la Entonces, tapa. ¿en qué nos enfocamos? La segunda parte del trabajo que realizamos, nos enfocamos en qué es lo que pasa con el... ¿por qué no estudiar la inmunidad de ciertas plantas frente a ciertos patógenos que se puedan, en este caso, inocular en algunas plantas? ¿Ya? Particularmente trabajamos con dos tipos de datos. En realidad, una que tiene un nombre científico, la Arabidopsis thaliana, que realmente no sabría cómo explicar cómo es porque no la conozco. Yo lo que conozco es su expresión génica realmente. Y la otra es el tomate cherry. Ese que virtualmente lo podemos conocer, ¿ya? Entonces la idea era determinar aquellos genes o clasificar aquellos genes, siendo que ya se conocía un conjunto de ellos que me podrían diagnosticar o predecir básicamente resistencia a cierto patógeno, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que respecto a todos los genes que puede tener cualquier individuo, ser vivo, dentro de su genoma, bajo ciertos estímulos, hay ciertos genes que se activan. Entonces, la idea es determinar aquellos que se activan precisamente bajo el estímulo. No, porque hay algunos que se mantienen prácticamente activados siempre. Entonces, no es la idea justamente enfocarnos en eso. Entonces, con eso, ella podría después, una vez que ya le entregaban los resultados, o le entregábamos los resultados, ella podía justamente analizarlos y determinar efectivamente si existía alguna relación funcional entre los genes que ya se sabía que formaban parte del proceso biológico que predecía la resistencia, o no, ¿ya? Y entonces ella básicamente proponía candidatos. Por lo tanto, aquí simplemente les voy a exponer los métodos que hemos aplicado hasta ahora, que no son métodos con los cuales hemos descubierto la rueda, porque son métodos que ya se han descrito en la literatura ampliamente, sino que simplemente enfocándonos en problemas de este tipo, ¿ya? En general hemos trabajado con dos tipos de métodos, que son los no supervisados y los supervisados. Los no supervisados es absolutamente cuando uno no sabe cuáles son resistentes y cuáles son no resistentes, o sea, cuando uno no tiene esa característica para clasificarlos. Entonces, uno trata de encontrar grupos y estudia las relaciones funcionales que tienen esos grupos. Sin embargo, dado que ya se habían trabajado este conjunto de datos, también decidimos trabajarlo con algunos métodos de aprendizaje supervisado. Eso significaba que ya teníamos un pequeño grupo que ya sabíamos que formaba parte del proceso de resistencia, y queríamos clasificar otros que eventualmente no estaban dentro de ese grupo, ¿ya? Entonces que podían ser candidatos a justamente formar parte de ese proceso. Como les decía anteriormente, entonces, usualmente son dos los principales objetivos que se trabajan en este tipo de datos. Uno es encontrar los genes que están diferencialmente expresados. Eso es comparando condiciones distintas, es decir, que eventualmente a un grupo le inoculé un patógeno y al otro grupo no le inoculé absolutamente nada, le inoculé agua, por ejemplo. Entonces quiero comparar cuáles son los que se expresan o cuáles se expresan más que otros eventualmente. Y lo otro es justamente encontrar estos genes, grupos de genes con expresiones similares. La mayoría de nuestros trabajos se han enfocado en este tipo de objetivos. Eso es el dos tipos de bases de datos en particular hemos trabajado, ya las mencioné. Uno es el tomate cherry. La página web me la preguntaron aquí, no me la sé de memoria por lo que entiendo, pero imagino que es una base de datos que ya se ha trabajado en otros trabajos, y es básicamente se le inoculó un hongo. Tengo entendido que es un Phytophthora infestans. Grupo control y grupo tratamiento. El grupo tratamiento se le inoculó básicamente este hongo. Entonces queríamos ver justamente cuáles eran los genes que estaban interactuando en ese tipo de proceso. Ahora, hay un detalle: la mayoría de los trabajos que nosotros hemos visto
mezclan toda la información y en base a toda la información detectan aquellos genes que puedan ser candidatos. Entonces aquí ya comenzamos a desmenuzar un poco el grano y definitivamente decidimos trabajarlos por separado, porque hay claras diferencias entre uno y otro. O sea, uno está expuesto al patógeno y el otro no, entonces eventualmente las condiciones son distintas. Y la otra particularmente es una data un poquito más extensa en algunos casos, que es la Arabidopsis thaliana y que fue inoculada con ácido salicílico específicamente. Bueno, entonces básicamente la exposición fue esa, ¿ya? Entonces tenemos caso control y caso tratamiento directamente. Lo bueno es que fueron medidas prácticamente de acuerdo a un tiempo razonable, es decir, cuando se inoculó, después de 12, 36, 60 horas, para el caso del tomate, y para el caso de la Arabidopsis fueron 4, 28 y 52 horas respectivamente. Claramente hay réplicas. Ahora, ¿por qué tan pocas réplicas? Porque esto no es barato, esto es sumamente caro. Entonces, bueno, no sé si ahora será más caro, o sea, es tan caro como antes, pero realmente conseguirse más réplicas dentro de un diseño experimental o de un estudio experimental de este tipo no resulta barato. Entonces, encontrar bases de datos muy grandes es complicado. Salvo la Arabidopsis, que tiene mucha más información, una base de datos que por lo menos yo conozco, pero es porque alguien, no sé quién, pegó varios experimentos. O sea, son experimentos independientes, sin embargo los pegaron como columnas o como condiciones. Los métodos que hemos usado hasta ahora son métodos clásicos, insisto, aquí no hemos inventado la rueda, y aquí los hemos dividido básicamente en dos tipos, en los no supervisados y los supervisados. Dentro de los no supervisados, ¿y por qué los no supervisados si ustedes ya conocen aquellos genes que pertenecen a la categoría de resistencia? Porque necesitábamos una especie de método tipo de referencia que me permitiera justamente decidir definitivamente qué grupos o qué conjunto de genes de no resistencia podían ser parte de resistencia, como para corroborar un poco lo que se obtenga a partir justamente de los métodos supervisados, es decir, de los otros métodos, los que yo ya considero justamente la característica de resistencia. En el caso de los no supervisados usamos uno bastante común, que es el K-Medias. El K-Medias es un método usado en estadística multivariante, particularmente. ¿Cuál es la característica que tiene el K-Medias? Es un método que es bastante estable, pero siempre y cuando uno le entregue valores iniciales adecuados. En algún momento, en este trabajo, este es el trabajo en español que mencionaba en algún momento alguno de ustedes, este trabajo lo publiqué en la revista colombiana de estadística con un estudiante de pregrado. Entonces, esta estudiante, ¿cuál fue el trabajo de ella? El trabajo de ella fue básicamente tomar todos los métodos de clasificación tipo partición, tipo K-media, que sean semejantes al K-media, y estudiar el comportamiento bajo distintos escenarios. Y resulta que este algoritmo, el K-Medias en particular, necesita saber cuántos grupos son aproximadamente los que inicialmente creo yo que deberíamos obtener. Si uno lo puedo hacer aleatorio, pero cada vez que lance el algoritmo aleatoriamente me puede dar resultados distintos. Y eso es lo que sucede. Sobre todo cuando existe muy poca dependencia entre las variables. Entonces, ¿qué fue lo que se propuso? Se propuso darle como suministrarle inicialmente o entregarle al algoritmo como dato inicial los resultados obtenidos de un procedimiento bastante sencillo y no muy creíble, de hecho, pero por lo menos es información a priori que se les puede entregar, que son los métodos de agrupamiento jerárquico, ¿ya? El hierarchical clustering, está en la mayoría también de los métodos, antes que justamente, en algún lado se había visto
o por lo menos la gente decía que eventualmente podían usar ese como datos iniciales para poder echar a correr el Kmedia, pero nadie lo había publicado. Entonces eso fue como extraño, ¿no? Lo probamos y resulta que es mucho más estable, es mucho más conveniente trabajar con este tipo de método, es decir, primero jerárquico, y con eso le suministramos los datos iniciales para que el Kmedia sea mucho más estable, ¿ya? Y ese fue el primer método que generalmente usábamos para encontrar grupos. Después estudiábamos claramente si pertenecían o no pertenecían a la categoría de resistencia. Una consulta, Francisco. En el caso de tu análisis, ¿cuántos grupos existen? ¿Existen los que están relacionados a 3 y los que no? ¿O existen N grupos? Aquí no se sabe la cantidad de grupos. Aquí no tenemos absolutamente nada. Aquí asumimos que hay una cierta cantidad de grupos y eventualmente podemos después unir grupos. Pero aquí me tengo que quedar con el resultado final. No con el principal, no con el... es que es mucho más objetivo desde algún punto de vista, ¿ya? Y más aún uno que ignora un poco la biología de esto, con mayor razón al momento de entregarle los resultados es mucho más objetivo lo que ella pueda encontrar. Bueno, probamos además otros métodos de partición, pero los otros métodos de partición fueron realmente malos, así que nos quedamos finalmente solamente con el Kmedia y ese es el que generalmente lo replicamos siempre para poder ver cuáles son los grupos tentativos o por lo menos que nos podrían interesar para formar parte del análisis, de los resultados del análisis. Otro método que es bastante estable y se ha dado a conocer, aunque desde el año 82, la primera vez que lo vi por lo menos, la primera publicación oficial es del 70 y algo, 74, 75 por ahí. Y Hugo Cojones publica finalmente un manuscrito pequeño, pero un librito, en el cual presenta por primera vez los self-organized maps, los mapas autoorganizados. Es un método de clasificación, sigue siendo un método de clasificación. ¿Qué tipo de método de clasificación es? Es un método de clasificación no supervisado. ¿Qué significa eso? Que este no asume que los grupos se conocen a priori, igual que el Kmedias. Entonces nos permitía hacerlos comparables, de cierta forma. ¿Cuál es el detalle? El detalle es que este tipo, las redes neuronales, este pertenece a la familia de las redes neuronales. Y los mapas autoorganizados de Cojones son tan estables como los otros, como el Kmedias, pero con los procedimientos jerárquicos. Es un muy buen método para clasificar, sobre todo cuando las relaciones son lineales. ¿Ya? Entonces, al momento de usarlo, ahora, no nos dieron los mejores resultados, porque probablemente las relaciones son distintas en términos de procesos biológicos, pero por lo menos nos permitieron dar luces para corroborar efectivamente qué es lo que nos estaban entregando y así definir efectivamente cuál era el último grupo con el cual nos íbamos a quedar y la bióloga iba a analizar. ¿Cómo actúa esta red? A diferencia de las otras redes, hay una red que incluso es análoga a la de regresión lineal. Esta red simplemente contiene la capa de inicio y la capa de término. De esta forma. Si ustedes ven las otras redes, generalmente tienen la capa de inicio, que básicamente es entregarle la información a la red. Y entre medio, ustedes van a encontrar múltiples capas. Y eso significa que eventualmente el método de clasificación o de predicción puede ser un poquito más riguroso, pero podemos caer en el peligro de del sobreentrenamiento de la red. En este caso, el sobreentrenamiento, ¿por dónde pasa? Fíjense que nosotros vamos a tener entonces la información inicial, que son las variables. Es la información asociada a los genes, las características, ¿cierto? Que en algún caso serían las condiciones, por ejemplo. Después, ¿cómo las clasifica para poder llevarlos a esta tabla? A través de pesos. Y esos pesos son calculados vía funciones. ¿Ya? Y estas funciones en general toman en consideración
múltiples iteraciones en las cuales van viendo básicamente cuáles son las diferencias euclidias entre la capa de la representante de cada una de estas que se llaman neuronas respecto a el valor de la variable original. Luego por el otro. Entonces, toman en consideración hay pesos aquí que me permiten clasificar finalmente. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es que debo decidir cuántas neuronas de salida es la que voy a entregar. Las neuronas de salida son los grupos finales. ¿Cuántos grupos voy a tener finalmente? Si yo eventualmente, si tengo n, generalmente la cantidad de genes que uno tiene son sobre 5.000, usualmente. Hemos trabajado con más de 13.000, así que da lo mismo, pero sobre 5.000 es lo usual. Datos. Y variables siempre son muy pocas. Condiciones, características, son muy pocas, asociadas a cada uno de los genes. Entonces, tener muchas neuronas de salida pueden tender a básicamente sesgar cualquier tipo de resultado o análisis que yo vaya a entregar finalmente. Una decisión a tomar es cuántas neuronas de salida, es decir, cuántos grupos son los que necesito. Debo conocerlos, debo tener una idea más o menos de cuántos tengo. Eventualmente podrían ser dos, los de resistencia y no resistencia, pero tampoco es lo adecuado. ¿Por qué motivo? Porque tengo que dar una cierta libertad a la cantidad de grupos que me permitan efectivamente clasificarlos correctamente o incorrectamente en algún sector. Entonces, ¿cuáles usamos usualmente? Usamos el que encontramos en el paso anterior, con el método de clustering jerárquico. Entonces comenzamos a probar a partir de ahí. ¿Ya? ¿Cuál es el detalle? El detalle es que a partir de aquí lo único que puedo encontrar es básicamente un error cuadrático medio, que me permitiría decir qué tan bueno es el ajuste. Un ajuste muy cercano a cero es evidencia de sobreentrenamiento, por lo tanto lo debo descartar. ¿Eso qué significa? Significa que eventualmente podría aumentar la cantidad de neuronas. Eso es todo. ¿Ya? Otro de los métodos que usamos, que le gusta mucho a mi contraparte colombiana, son los Support Vector Machines. Me ha convencido, ¿eh? Porque realmente, a pesar de todo, primero es un método supervisado, por lo tanto tiene diferencias con los métodos anteriores. Es decir, este considera efectivamente cuáles son los de resistencia y cuáles son los de no resistencia. Es decir, tengo que entregarle la variable de respuesta de alguna forma. ¿Cuál es el otro detalle? El otro detalle es que para este tipo de métodos usualmente debo tomar dos consideraciones. Primero, tengo que tomar una muestra de entrenamiento, que es un porcentaje de la data original, y después una muestra de validación. Es decir, para poder medir el ajuste, no tengo que medirlo con la misma data, sino que una data que sea independiente, de cierta forma. Y ese tiene toda la razón, porque por lo menos el ajuste que se logra usando este tipo de método de clasificación es alrededor del 90%. Y eso es por lo bajo. Porque hemos llegado hasta el 98-99% de buena clasificación, lo que es bastante bueno. ¿Ya? Y es básicamente por la forma que tiene. Hay dos tipos de ajustar este tipo de métodos. Uno es el lineal y el otro es el no lineal. ¿Y en qué se diferencian? Se diferencian en que uno lo que hace es optimizar sujeto a una restricción específica sobre la información original, y la otra sobre una función de la información original, es decir, hace una especie como de rotación o traslación a la data original. Entonces, ¿cuál es la ventaja? La ventaja es que se logran encontrar grupos de este tipo, donde hay dos componentes. Está la componente que tiene mucho que ver también con el análisis lineal discriminante, también un método de análisis multivariado, que básicamente me tiende a
establecer una frontera entre los grupos que se vayan formando, pero la ventaja que tiene este método es que además encuentra una especie de margen. Me va construyendo un margen entre los grupos, es decir, como me forma una muralla finalmente. Y esta muralla se logra justamente entre las menores distancias de las observaciones más cercanas de ambos grupos. Usualmente ese es el criterio que se usa. Y claro, logra una separación tan buena que claramente las predicciones van a ser buenas también. Pero todo va a depender de la función que yo le estoy colocando, justamente el kernel que yo le estoy colocando para poder armar esta frontera. Y puede ser, como les dije, de tipo lineal, que me va a dar simplemente una red, y esta va a ser justamente la que me divide los grupos, que es adecuada justamente cuando los clústeres o los grupos, es decir, los resistentes y los no resistentes, los virulentos y los no virulentos, están claramente separados, y los otros cuando están confundidos. Pero cuando están confundidos, lo mejor es usar cosas de tipo no lineal, es decir, una restricción, o sea, optimizar básicamente la regla de decisión en base a una traslación o una rotación de la data original. Esa es más o menos la idea intuitiva de todo. Ya, y con esto comenzamos a obtener resultados. De toda la data, que eran cerca de 13.000 datos, 174 solamente eran clasificados como resistentes. O sea, ya tenemos un problema. Menos del 1%. 174 de 13.000, muy bajo el porcentaje. Por lo tanto, ninguno de los métodos estadísticos conocidos hasta ahora podrían funcionar de manera óptima. Es por eso que un método de aprendizaje, como el método de cojones, o bien el método de Super Vector Machine, es óptimo, porque justamente va adecuando la data con el fin de clasificar bien. Aquí tenemos 174, este es para el caso de los tomates, cherry. Voy a presentar solamente los resultados de esto. Y esos ya son conocidos. Y además contamos con el resto que son de no resistencia inmediatamente. O sea, tenemos cerca de 12.900 y tantos que se pertenecen a no resistencia. Es complicado. ¿Eso también te sirve para entrenar? Es que ese es un problema. Y por eso el Super Vector Machine se porta muy bien. Mientras que los otros no. ¿Y qué es lo que se hace usualmente para poder entrenar? Que es un punto clave. Se hace un muestreo. Pero se hace un muestreo sobre los de resistencia y sobre los no resistencia. Es decir, si queremos sacar un 80%, tenemos que sacar un 80% de los de resistencia y los de no resistencia también. Ahora, eventualmente podríamos también balancear esto y pedirles, pucha, vamos a entrenar algo que no quita el mérito, ¿eh? Eventualmente podría usarse los 174 para los 174 de resistencia completo, porque mi interés es clasificar los de no resistencia finalmente. Entonces podemos usar los de 174 y un porcentaje adecuado de no resistencia, podríamos usar 2400 o algo por el estilo, pero que sea bastante menor que los 13.000 con el fin de entrenar, y después validamos con el resto de no resistencia. Porque justamente lo que queremos es decir, a ver si tienen alguna semejanza con los 174 que ya conocemos. Aquí en este caso no lo hicimos así. En este caso seguimos las pautas originales que nos dan por lo menos la literatura, ¿ya? Que es decir, tomar 2/3 para entrenar y 1/3 para validar finalmente, ¿ya? Tanto de un grupo como de otro. Bueno, esos son resultados que básicamente se obtuvieron. Y como son un tercio solamente que necesitábamos validar, ese 1/3 está representado en el Super Vector Machine. Y claramente para los inoculados me clasificó todo bien. y para el caso no inoculados, claramente, como hay varios que no están activos, entonces claramente los tiene que dispersar. Fíjense que en los otros casos, al ser no supervisados, claramente, y al no
tomar una muestra de entrenamiento, claramente sigo trabajando con la misma cantidad de genes, por lo tanto no es lo óptimo. ¿Cuál es el detalle? El detalle es básicamente que aquí, para todos estos, si se dan cuenta, no están los 13.000 genes aquí. Esto no suma 13.000. Y es básicamente porque se seleccionó solamente aquellos clústeres, aquellos grupos que contenían la mayor cantidad de genes de resistencia. Entonces, contamos los de no resistencia. ¿Ya? Ese es más o menos la... Aquí hay que comenzar a usar criterios, hay que comenzar a proponer, porque muy poco se dice al respecto. Yo puedo proponer un criterio como estadístico, pero quien me tiene que validar finalmente el resultado es el biólogo. O sea, no tengo mucho que decir al respecto. Lo bueno es que por lo menos algunos de los resultados dieron algo parecido, para finalmente entregar una lista de 12 genes. Y con eso es factible efectivamente decidir, ¿saben que estos 13 originalmente no estaban dentro de la lista de los 174, pero nosotros consideramos a través de, al ver que ellos fueron los que coincidieron en todos los métodos, ellos podrían ser candidatos justamente a formar parte también del proceso de resistencia de los insisto, ese es un criterio, pueden haber muchos más, o sea, eso depende del investigador. Ahora, si me preguntan qué significa cada uno de ellos, la verdad no sabría qué explicar, pero le creo a él. Habría que probarlo. Claro. Voy a conversar con ellos. Entonces los resultados fueron que medimos la habilidad justamente de predecir genes de resistencia conocidos en tomate cherry, que fueron expuestos a el honguito, el hongo Phytophthora infectans, y además la Arabidopsis thaliana inoculada con ácido salicílico. Nuestra propuesta es, dado que la literatura solamente lo mezclaba toda la información, nosotros dijimos no, aquí hay que usar tratamiento y control por separado y ver qué es lo que está ocurriendo. ¿Por qué razón? Porque habían genes que siempre estaban activos, entonces podían distorsionar un poco las conclusiones finales. Entonces significa que eso no se están activando debido al patógeno, se están activando porque siempre están activos, seguramente por los factores de medioambientales, pueden deberse a otros, o porque siempre están, Son constitutivos. claro, o sea, por su propia característica. Pero Francisco, tú dices que comparar todo el escenario, pero era una serie temporal. O sea, tiempo cero versus los otros 3 tiempos. Espérate, eso lo vamos a ver después. Que esto no esto es simplemente clasificación. Lo que sí, aquí tomamos en consideración inoculados, no inoculados por separado. Que eso era lo que tenían que estar. Por eso, los no inoculados son el tiempo cero y los inoculados son el tiempo... Sí, lo que pasa es que los ceros siempre se comparan con los ceros, los 30 siempre se comparan con los 30 y así sucesivamente. Entonces, la decisión se toma en esa base. Claro, o sea, es que además después de eliminar por tiempo, con tan pocas réplicas, perdíamos mucha información también. Es que ese es un costo que hay que asumir de repente. Es que puede ser que un gen se exprese en el último punto del tiempo y tú lo tomaste. Justamente. Entonces justamente ahí es donde hay que ver criterios. O sea, no es, esto cuando lo hicimos no lo hizo el estadístico solo. Fue conversando con ella y diciéndole, oye, ¿sabes que el último tiempo se activa más? Hay un análisis exploratorio por atrás. Igual hay que estar estudiando un poco más allá de lo que puedan dar los métodos. Claro, se entiende que esto es un análisis in silico, pero luego otra historia es validar esto biológicamente y ahí tú corroboras si ese gen, por ejemplo, se expresa de manera distinta en esos tiempos y ahí ya puedes saber. Y de hecho hay todo un análisis previo de, qué sé yo, de los tiempos, vía Boxplot, vía cómo se están comportando, si existen algunos cambios bruscos, o sea, a lo mejor son los mismos cambios. Entonces, claramente, estos resultados no son lo único que se hace. Yo creo que como cualquier otro problema, análisis de datos, de hecho. Entonces, claramente los resultados de la clasificación difieren. Sin embargo, aquellos resultados que son en común podrían formar parte de un resultado definitivo.
Y eso es lo que falta por validar todavía, ¿ya? Y eso significa hay que experimentar nuevamente y ver qué es lo que resulta con estos mismos genes que se encontraron para básicamente tomar una decisión frente a lo que se pueda decir al respecto. Definitivamente Super Vector Machine, si es que ustedes ya tienen información relevante en términos de que los pueden clasificar, claramente, yo no les vengo a vender el método, pero el método es bueno, ¿no? Y debo reconocerlo. Y ahí está el desafío justamente de los estadísticos. ¿Por qué razón? Porque el Super Vector Machine es un algoritmo, claramente, que toma decisión en base a optimización. Y eso está perfecto. Pero el tema está en que no me entrega ninguna forma de medir básicamente el azar o medir el poder justamente, o poder hacer test al respecto es muy complicado. Entonces simplemente sirve para clasificar. Entonces mientras que un test eventualmente, o sea, un modelo estadístico eventualmente podría tener incertidumbre incluida, cosa que me permita justamente construir este tipo de confianza o bien estimar parámetros que fueran de interés justamente para... Justo eso te iba a preguntar yo, porque como no un método probabilístico, entonces si hay alguna forma de saber qué tanto influye la poca cantidad de réplicas, por ejemplo, en comparación como si uno hipotéticamente pudiera tener más réplicas, no hay nada que uno pueda decir cuando n es de infinito, esta cuestión de más precisa. Aquí no hay nada estocástico, no hay nada en el infinito, así que es que ese es el gran problema que se tiene. Entonces ese es un problema que los biólogos de por sí tienen, porque la mayoría de los métodos que funcionan y que funcionan bien generalmente no están basados no hay una teoría estadística por detrás. Ese es el problema. La teoría de la clasificación aquí funciona y funciona bien, porque básicamente está basada en la teoría de la optimización. Pero ¿qué pasa con la incertidumbre? ¿Cómo la mido finalmente? Y eso es lo que cuesta por lo menos a uno decir al momento de tomar la decisión. ¿Con qué porcentaje de error tú estás tocando tus conclusiones finales? ¿Sí? Ese es más o menos la idea. Bueno, algunos genes fueron identificados, obviamente con estas falencias que yo les estoy mencionando, y concluimos que efectivamente el Super Vector Machine funciona bastante bien. Sugerimos hacer análisis separado. Eventualmente ustedes podrían tener inoculados y no inoculados, pero los inoculados podrían ser en distintas dosis. Entonces, si que llegara a ocurrir así, eventualmente lo mejor es hacerlo por separado también, para ver justamente estos cambios. Y los métodos de agrupamiento que están funcionando aquí los estamos usando como referencia, y estamos seleccionando aquellos genes que se repiten en los distintos análisis, o sea, los comunes. No estamos seleccionando solamente de un solo método, o sea, justamente para reducir un poco la incertidumbre de alguna manera, ¿ya? Y ahí se insiste que esta es una aproximación bastante general y poco estadística, ¿ya? Intentamos hacer algo con los monitos, ¿ya? Pero aquí no era la resistencia no resistencia, sino que era la virulencia no virulencia, porque estos monitos estaban infectados con algún virus de resfrío, de hecho de tos específicamente. Nosotros intentamos justamente ajustar y modelar la esperanza de la expresión génica, o sea, el promedio de la esperanza génica a través de un modelo que no fuera normal, que no fuera un modelo lineal generalizado común y corriente, algún modelo que nos diera un poco de libertad respecto al momento de hacer los análisis, y sugerimos justamente los modelos de cuasi verosimilitud. Estos son los típicos modelos de respuesta de ecuaciones estimadas finalmente, cuya verosimilitud está dada por esto. Entonces, claramente este es un modelo un poco más no paramétrico, libre de supuestos, la normalidad no me restringe justamente a este tipo de análisis. Por lo tanto, lo que nosotros quisimos fue justamente modelar el valor esperado bajo este tipo de modelo,
y después hacer un análisis de sensibilidad, o sea, ver aquellos genes que se escapan un poco del comportamiento habitual de la respuesta media. Esa es más o menos la idea que hay por atrás. Y este es un modelo más bien estadístico, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que aquí tuvimos que crearnos ciertas condiciones, ciertas variables, ¿verdad? Y aquí incluimos el tiempo. Esa es la gran diferencia. Aquí pudimos incluir el tiempo. El tiempo es siendo un factor que podría ser relevante al momento de realizar el estudio y al momento de detectar aquellos genes que eventualmente podrían ser de virulencia en este caso. Se ajustó el modelo y luego se obtuvieron las siguientes medidas de influencia, ¿ya? Y usamos el mismo criterio. Como fueron distintas medidas de influencia, los residuos de Pearson, los de apalancamiento, los leverage, la distancia de Q y aquellos que influían efectivamente en la estimación de los beta. Y seleccionamos por criterio aquellos que justamente coincidían en este conjunto o gran conjunto de datos que podían ser influyentes, y teníamos que dar obviamente un umbral, y a partir de esos umbrales considerado o no es considerado influyente. Y eventualmente nos daban muchos gráficos de este tipo, ¿ya? Y generalmente los genes que había que identificarlos, claramente aquí no los podemos identificar porque son muchos, pero aquí teníamos que identificar aquellos genes que eventualmente podían ser influyentes dentro del análisis y estudiarlo, qué es lo que estaba ocurriendo. El modelo es tan bueno que nos entregó una lista que fueron 20 y tantos mil genes, habrán sido sus casi 400, 300 genes, eran unas listas interminables de genes que podían ser influyentes. Entonces claramente ahí el biólogo tuvo harto trabajo que hacer, porque tuvo que revisar uno por uno, pero eventualmente logró detectar algunos que efectivamente podían ser relevantes justamente en el proceso biológico que afectaba a la virulencia frente a la inoculación justamente de este virus. Entonces este es otro método. O sea, ¿por qué nos quedamos solamente con la clasificación si aquí podemos detectar otro tipo? ¿Qué lo que significan los ejes ahí? Ah, los ejes. Este es el leverage. Es el valor del leverage que obtiene cada observación dado el modelo ajustado. Dado este modelo que ajusté yo. Y el eje de los X contiene las observaciones que vendrían siendo los genes. Entonces, los valores promedio estimados debieran darme un leverage distinto para cada uno. Entonces, los valores que están sobre la línea son considerados valores, que sería mi valor umbral en este caso, son los valores considerados influyentes dentro del análisis, es decir, que se están comportando de manera distinta al común de los genes en este caso. Entonces justamente eso es lo que andábamos buscando, porque son aquellos que de cierta forma tienen valores altos en promedio frente al virus en este caso, o sea, se activan de cierta manera. Entonces tuvimos que detectar estos datos, tuvimos que detectar justamente estos genes. Y justamente tomando en consideración no solamente el leverage, sino que las distancias de Q, el BF beta, seleccionábamos solamente aquellos genes que eran comunes, considerando este tipo de medidas. ¿Sí? Entonces, por lo menos aquí nos estaban entregando una metodología un poco más estadística para justamente definir cuáles eran los potenciales genes de virulencia. Algunos, bueno, ahora estamos trabajando en métodos para filtrar, porque yo les hablé de sobre 5.000 genes siempre, 5.000 individuos ya es bastante, n tiende a infinito. El punto está en que tenemos muy pocos genes que cumplen con cierta característica usualmente. Entonces, actualmente tenemos sometido un artículo en el Current Bioinformatics, en el cual estamos proponiendo un filtro. Es decir, saben que no tienen para qué trabajar con todos los genes, trabajen con un subconjunto de ellos, pero de tal manera que el filtro entregue una alta sensibilidad y especificidad de estos. Entonces lo que hicimos fue proponer diversos métodos multivariados
justamente en comunión, digamos, y entre medio teníamos que ir calculando la sensibilidad y especificidad de los métodos, que nos, digamos, de la data, para finalmente decir, ok, con esta subbase, con este subconjunto de datos, es mejor trabajar. Y ustedes van a encontrar exactamente lo mismo. Ese lo tenemos ahora sometido. Bueno, y cualquier otro filtro puede ser bienvenido, ¿ya? Y lo que yo creo que está pendiente, justamente para hacerle un poco de collera y competencia al método Super Vector Machine, yo creo que hay que enfocarse más en proponer métodos de clasificación no paramétrica. Y en particular yo creo que siempre hay información biológica al respecto, por lo tanto, siempre es posible encontrar información a priori, lo que me llevaría justamente a hacer un análisis de tipo más bien bayesiano, de clasificación, así se va actualizando el método, y posiblemente podríamos aumentar la sensibilidad y especificidad de los resultados. Y eso es lo que nosotros esperamos. Eso está pendiente y varias cosas se han propuesto, pero uno no puede ver toda la literatura tampoco, o sea, se espera que eso. Un poco de la bibliografía, y eso es lo que les venía a contar. Un recado para tu amiga, La bióloga. Hay una bióloga argentina que se llama Patricia Vázquez Sastre, y ella estudia la ley de Zipf, a propósito de lo que conversábamos antes, aplicado a los microarrays. Y tengo un artículo, te lo puedo enviar por medio de Carlos, donde habla, ¿cierto?, y establece que hay una power law, ¿cierto?, y todo lo demás. Entonces, más o menos hace el mismo tratamiento que conversábamos antes, de una clasificación aquí, la que clasifican, no clasifican como palabra de contenido, en este caso sería infectado o no infectado. Entonces sería interesante que lo diese, porque ahí tendríamos otro criterio a lo mejor de clasificación que siempre son bienvenidos, porque generalmente todo queda en manos de quien está haciendo los análisis y de repente se puede ser subjetivo. Ya. Es entonces el correo para comenzar a hacer las redes, a crear las redes, eso es importante. Ya para. Yo esperaba una idea, pero fue re. Sí, fue mucho mejor. Bueno, sí, esto no termina, así que vamos a seguir con lo mismo. ¿Alguien más? En ese trabajo que mandaste a Current Based Informatics, mencionaste, no te entendí mucho porque había medido especificidad y sensibilidad. Sí, se puede medir. O sea, existe la comparación de los métodos con validación cruzada. Por eso hablaba que había algunos métodos mejor que otros, ¿no? Claro. Ya, y justamente el punto que trata en ese trabajo es que, para eso a mí, que el set de entrenamiento, no sé, en este caso eran 184 los de 3, 174. Esos fueron los genes que se activaron y corresponden por la literatura y ya se sabe que pertenecen a resistencia. Claro, esos son los que tú que usas para entrenar. Bajo estrés y bajo no estrés se clasificaron los mismos genes. Ya. Y se compararon compararon todos los métodos con el mismo. Claro, y se compararon. Entonces, básicamente, aquellos que el primer criterio era no se activaron, no siempre estuvieron activados, entonces no sirve. Otro, siempre se mantuvieron desactivados, no nos sirve también. Entonces, los cortes de las bases de datos, por lo menos seleccionar aquellos genes que eventualmente podrían ser candidatos, optaban por el criterio de aplicar, o sea, no nos quedaba otra más que ir viendo criterios que nos permitieran justamente ir limpiando la base hasta encontrar el conjunto de genes candidatos a formar parte de resistencia, pero que no han sido explicados en la literatura. ¿Ahí se consideraban también aquellos genes que pudieran estar encendidos y que se apagaban producto del estrés? También. Que también puede ser. También, porque están dentro de los mismos grupos de análisis. Entonces, claro, eventualmente se podrían clasificar como tal, pero no consideramos esa variable, no creamos una variable adicional que nos permitiera medir eso. Porque también puede ser parte de la estrategia de las plantas apagar genes, así como tan importante encender, quizás también es más importante apagar algunos. Sí, bueno, incluso nosotros le decíamos, no tienes para qué estar pensando o fijándote en los grupos que tienen solamente los genes activos. Fíjate en los grupos que tienen poquitos y probablemente esos pueden ser efectivamente los que sean tus candidatos eventualmente.
todo depende básicamente de ustedes también, pues si uno también es un poco objetivo al momento de entregar resultados. Digamos. Consulta. Obviamente esto está dirigido a las aplicaciones, pues nace desde las necesidades de la biología. ¿Conoces algún tipo de estudio por el estilo o en la misma dirección para algún tipo de problema en geofísica? Por ejemplo, cuando en la necesidad de generar mapas de potencial eólico o solar para energías de tipo renovable, porque ahí también se requiere clasificar una enorme cantidad de sitios con distintos tipos de potencial. ¿Conoces algo? No, yo la verdad no he visto nada salvo unos datos de galaxias que han usado y mucho. No, lo que pasa es que en el área de ingeniería, en el área de ahora se están abriendo otros campos justamente de estudio y probablemente ese podría ser uno con potencial, que es la astroestadística, y son estos mismos métodos pero aplicados a otro tipo de características. Entonces lo único que habría que revisar es qué tipo de información es la que se dispone y ver cuál es el objetivo final para poder justamente ver si se puede aplicar o no se puede aplicar. Aquí tenemos mucha información. Suponemos que incluso estamos bajo la premisa de que probablemente los análisis que estamos haciendo están un poco sesgados. ¿En qué sentido? En el sentido de que eventualmente los genes sabemos que están correlacionados entre ellos. Y aquí estamos aplicando métodos que asumen de cierta forma, evitan un poco el hecho de la correlación. Entonces, eventualmente, cualquier aplicación se podrían usar los métodos, pero después hay que comenzar a proponer otras cosas que vayan justamente hilando un poco más fino en ese sentido. Hay que ver la información, hay que ver qué tipo de información se tiene. Si es mucha, no importa. Ahora los computadores lo soportan, así que no sé, o sea, pero yo personalmente no he visto nada al respecto. ¿Has pensado, en el caso de los análisis que hiciste con los datos de Arabidopsis, tú usaste un subset de datos que es muy particular, que es los que son tratados con ácido cílico, esa serie temporal que conversamos? Pero tengo también uno con Agrobacterium, no sé. Ya. Pero eso es un subconjunto de un set de datos mucho más grande que está disponible hace años en la red. Y ahí, claro, ahí no están definidos los subespacios, que es esto es estrés con ácido salicílico, esto. O sea, están definidos, pero tú podrías agarrar todo el dataset y tratarlo como un todo con tu algoritmo, con tu aproximación. ¿Has probado cómo se comporta al agarrar todo el dataset? ¿Con el de ácido salicílico? No, en realidad estoy pensando en el de los monos, pero a ver si... Al final el problema es que hay un subespacio en particular que te permite definir los genes que son de estrés o no. Claro. Ahora mi pregunta es, si usaras todos los datos que existen disponibles hoy en día, ¿podrías encontrar con el segundo método que nos mencionaste, quizás nuevos genes para estrés sin haber tenido conocimiento previo del espacio en particular? Probamos con las tres bases de datos, con la de tomate, con la de Arabidopsis con ácido salicílico, con la de Arabidopsis con Agrobacterium. Y nos dieron los mismos resultados nos dieron resultados similares, no sé si fueron los mismos, pero nos dieron resultados similares a los originales. Por lo tanto, si el método que nosotros estamos proponiendo, eventualmente, si ustedes tienen información nueva, frente a una especie nueva probablemente, y ocupan el filtro, eventualmente podrían explicarles exactamente los mismos genes que ustedes encontraron en algún momento y los fueron viendo uno por uno. O sea, les acota el rango de información que ustedes están analizando. O sea, es la propuesta de nosotros ahora. Ojalá que estemos bien enfocados también en lo que estamos proponiendo. Pues ese es el objetivo también. Claro, porque este set de datos gigante, digamos, no solo incluye ácido salicílico, sino incluye ataque por patógeno, estrés por sequía, bla, 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 etcétera, etcétera. Entonces, pienso que poner a prueba tu aproximación con todo el set de datos podría ser muy útil. Habría que verlo. O sea, el punto está en que lo probamos con todo el set de datos. Nos dieron resultados, pero no los presenté aquí porque no es el objetivo de la charla, digamos. Presenté un trabajo en paralelo prácticamente. Pero por lo que entendí del hecho de los resultados fue que básicamente encontraron cosas muy similares a lo que ya la literatura describe. Entonces está funcionando.
Esa es la idea. Ahora la idea es proponer cosas que vayan hilando un poco más fino, probablemente. Sí, es una pregunta para el biólogo, no para no, de ignorante, porque suponiendo que son que estos genes se activan por estrés, y deben ser muchos además. Y supongo que el resultado final no solamente es por la acción del gen, sino por la síntesis de las actividades que cada gen produce. O sea, ¿cómo se la función la del función proceso que cumple? Y yo supongo que no es un efecto único, no es que un gen produzca una cosa, sino que finalmente es la suma de están correlacionados todos el proceso. ¿Cómo se identifica finalmente qué es lo que hace cada grupo de genes o cada gen que se activa? Porque si uno lo mira desde este punto de vista, supongamos el calor. A lo mejor hay genes que favorecen que uno se adapte y hay otros genes que a lo mejor se activan y no son precisamente beneficiosos. ¿Es así o estoy muy lejos? Sí, o sea, para empezar, no es un único gen como tú dices, por general son un conjunto de genes. Sería un suicidio para una planta depender la respuesta a una variable ambiental de un solo gen, porque si por una mutación natural ese gen se quitara, esa planta podría estar en riesgo. Una forma que se usa es tomando el gen, aislando el gen, por ejemplo, y haciendo mutaciones específicas en ciertos lugares del gen. Le vas quitando trozos de ADN, luego vas viendo qué le pasa a la planta cuando le falta el gen entero, un trozo, el adelante, por ejemplo, de esa manera vas viendo, corroborando la funcionalidad de ese. Eso se llama mutante, y puede ser un mutante 1, doble, triple, cuádruple. Si encuentras uno. Hay una pregunta, cuando tú haces esa mutación, ¿cómo la produces? ¿Tú alteras el gen directamente en la planta? O sea, ¿la planta se mantiene viva y tú mutaste? Sí, por ingeniería genética tú haces eso. Tú tomas el gen, lo aíslas, lo pones dentro de un vector, un plásmido, y ahí es donde... Y lo transmite a la planta. O sea, tú tienes dos opciones, o lo sobreexpresas con un promotor constitutivo, y así ves qué es lo que le pasa a la planta. O sea, si tú crees que está relacionado con el estrés por calor, lo sobreexpresas y pones a la planta un estrés por calor y la comparas con una que no. O tienes la estrategia contraria, lo silencias, y ¿qué pasa si no? Y eso, por eso es que es tan laborioso, porque lo que presentaba ahora, eso es como la mitad del trabajo para nosotros. La otra mitad vendría ahora a corroborar. O sea, ahora lo que sabe es lo que se activa, pero no sabe... O sea, esto por eso es incívico. Ahora viene la etapa de vamos a ver si es verdad que a la planta le pasa que entonces es repetir lo mismo, pero ahora con las plantas. Pero los genes pueden tener más de una etiqueta, o sea, puede tener la etiqueta 3 y en otro contexto no otra cosa y más de etiquetas funcionales puede tener un gen asignado. Por eso era relevante la pregunta que le hacía de si uno está analizando un contexto de genes pasados, es muy bueno de repente ampliar a todo el universo, porque pueden haber genes que uno ni se imagina que pueden estar relacionados con una función aquella, pero que en alguna parte de la información genética conservan un dominio que comparte con estos otros genes 3 y que en caso que todo esto desapareciera, ese gen pasa a ser como un gen de emergencia para actuar. Eso se ha visto con los fotorreceptores, por ejemplo, que en la biopsia hay 5 fotorreceptores. Se hicieron mutantes de los 5, es decir, se silenciaron los 5 y los científicos esperaban que la planta no pudiera sentir la luz. Sin embargo, la planta siguió, la ponía la luz para allá y se movía, le ponía la luz para acá y se movía. Pero ¿cómo? Se supone que los 5 fotorreceptores están silenciados, y es que ahí encontraron que había otros genes que no tenían nada que ver con eso, que compartían esos dominios. Entonces, en caso de emergencia, la planta tiene muchas estrategias para solucionar los problemas. La madre naturaleza se pone el parche en tenería, definitivamente eso es. Yo tengo una consulta. La herramienta que tú utilizaste son todas basadas en R. En R. Están implementadas en R. Todas en R. ¿Y no probaste con alguna otra para ver si los resultados se repiten? Hemos probado con está validado. Hemos probado con SAS también, pero el SAS es limitado en algunos sentidos. O sea, no tiene las mismas librerías. Yeah. Entonces, generalmente preferimos trabajar con R porque si no hay una, generalmente hay otra librería que contiene, digamos, la función que ¿Con cuál otra trabajaste? No, con R, con SAS. SAS. Yeah. El SAS también nos ha solucionado algunos problemas. Por ejemplo, el modelo fue ajustado con R y con SAS. Y comparamos. Nos dan exactamente el mismo resultado. Ahora, la diferencia es, por ejemplo, que con SAS, en el caso del Camedia, no me permite incluir ¿cómo se llama? Los datos iniciales del jerárquico, del conglomerado jerárquico. Entonces,
La solución es R. O probablemente hay que hacer un poquito más de movimiento, hay que hacer unas vueltas más para poder hacerlo. En cambio en el R es mucho más directo. Yo no podría esperar que las distintas herramientas, en el caso de SVM, alguna otra implementación pudiera obtener resultados distintos. La mayoría da, a ver, al final es que no son iguales, esa es la cuestión. Entonces nos quedamos definitivamente con aquellos que son comunes. O sea, seleccionamos aquellos genes que son comunes en todos los métodos, como para evitar un poco el sesgo finalmente. Y por eso nos quedamos con 13 de los 13.000, pero en algunos casos de las tablas. Yo me refería a que eventualmente los resultados que te pueda arrojar R con las distintas herramientas, con alguna otra implementación de los algoritmos, si es similar o no. O sea, lo hemos probado con otro software y nos han dado prácticamente los mismos resultados, entonces no hay mucha diferencia entre uno y otro, hasta ahora. Salvo el tiempo de demora, que en R es mucho mayor. Pero en general los resultados han sido similares. Francisco, el número de genes predichos para esta función en particular, que es por ejemplo 3 entre los distintos métodos, varía mucho. Porque, claro, saber cuál método tiene mayor porcentaje de recall o precisión es factible, pero después si le dices al biólogo, oye, este método tiene una menor precisión, pero te predice 100 genes del proceso que tú estás interesado, quizás es más valioso para él ese método. Es por eso que usamos varios. Claro, tú hiciste los labs de las listas, pero claro. Mi pregunta es, ¿varían mucho los números de predicciones en estos métodos? Sí, en algunos casos hay algunos métodos que realmente son malos acá. O sea, yo creo que tiene mucho que ver la dependencia de los genes, justamente porque hay varios genes que forman parte del mismo proceso. Entonces, el hecho de usar métodos que son demasiado libres de supuestos, entonces eventualmente te puede arrojar cualquier cosa. Hay un método que justamente es el Diana. Fíjate, todos nos dieron varios grupos, pero mira el Diana. Un grupo tenía 12.632 de no resistencia y 158 de resistencia. O sea, prácticamente nos dio el grupo. Y todos juntos. Entonces no tenía sentido. Por ejemplo, aquí nos están diciendo que 12.632 bajo los binoculados podrían ser de resistencia. No, o sea, no es imposible. Entonces generalmente, claro, hay que comenzar a usar criterios y algunos de los métodos son malitos, como es en este caso. Dentro de estos grupos de resistencia, la metodología que tú desarrollaste permite establecer un ranking, por ejemplo, dentro de esos genes candidatos a ser responsables de esas tolerancias. ¿Quién pudiera ser el número 1, el número 2, el número 3? Para hacer ranking necesitaría un ranking. O sea, eso es labor del biólogo, decirme cuáles podrían ser candidatos eventualmente. Pero digitalmente se puede establecer algún criterio. Necesito la respuesta. Yo creo que necesitaría la respuesta en ese aspecto, en ese caso. Entonces, creo yo. Como mi respuesta inmediata es que necesitaría que tú me dijeras, ¿sabes qué? Yo sospecho que este en primer lugar, este en segundo lugar, como para yo poder modelar justamente eso y ver eventualmente si lo es o no. Pero para eso, claro, tiene que haber mucha más comunicación y ver efectivamente cuáles son los intereses del biólogo en este caso. Pero necesito otro tipo de respuesta, no cualquier cosa, digamos. Ya, eso sería. Muchas Muchas gracias.